Éxodo capítulo 33. En la historia que leyó nuestro hermano Ernesto, que le agradezco también, fue de mucha bendición leer, hermanos, cómo Dios estuvo con el pueblo de Israel. Y hay algo, hermanos, que los rabinos identificaron como con el nombre que no viene en la Biblia, pero ellos lo nombraron la Shekinah, la presencia de Dios, el peso de Dios, la gloria de Dios. Ellos, hermanos, presenciaron esa manifestación de Dios varias ocasiones. Desde que vieron la mano poderosa de Dios sobre Egipto, donde ellos estaban cautivos como esclavos, y luego cuando ellos salieron de Egipto con mano poderosa, dice la Biblia, Dios se manifestó a ellos a través de una columna de fuego que se interpuso entre el pueblo de Israel y los egipcios, ahí en medio del Mar Rojo. Dios se volvió a manifestar a ellos, hermanos, cuando cruzaron el Mar Rojo y ellos empezaron a quejarse, y así somos el pueblo de Dios. Nos quejamos y nos quejamos y nos quejamos. De eso habló el pastor la semana pasada, ¿se acuerdan? Nos quejamos de todo. Y el pueblo de Israel se empezó a quejar que no había agua. Y Dios manifestó su gloria. Hey, aquí estoy con ustedes. Y luego se quejaron de que no había carne. Ahora es interesante que ellos llevaron mucho ganado, muchas vacas. Pero ellos estaban acostumbrados a que se les diera la comida gratis. Si tenían antojo, tenían vacas para comer. Y no las querían matar. Eran de Monterrey, eran codos. Querían todo. Decimos en México, son pelones y con piojos, ¿verdad? O sea, queremos todo en la mano, queremos todo gratis. Y se quejaron con Dios que no había carne, y Dios manifestó su gloria. Y no tenemos el tiempo que quisiera tener para leer todos los pasajes donde vemos todo esto, pero Dios los llevó hasta ahí, hasta el monte Sinaí, en Éxodo 19, donde hizo un pacto con ellos, Él como Dios y ellos como su pueblo. Y hermanos, ahí la manifestación de Dios se volvió evidente. Hubo truenos, hubo relámpagos, tembló la tierra por la presencia de Dios entre el pueblo, al punto que ellos dijeron, no, nosotros no queremos ir hasta allá. Que Dios te hable a ti, pero que no hable con nosotros. Porque la presencia de Dios, hermanos, es algo incomparable y es algo inigualable. El pueblo de Israel vio la presencia de Dios. Vieron la presencia de Dios manifestada en un pacto con su pueblo. Y eso era algo tan evidente. Vez tras vez vieron la presencia de Dios, pero apenas Moisés subió al monte para recibir las leyes de Dios, y el pueblo empezó a desviarse. En Éxodo 32 mandaron a Aarón a hacer un becerro de oro para adorarle, un Dios, y Aarón hizo un becerro de oro. Y el pueblo le dio la espalda a Dios. Y vemos ahí, hermanos, que acababan de construir el tabernáculo de reunión y Dios se había manifestado a ellos. Pero en Éxodo 33 y versículo 2, dice la palabra de Dios, yo enviaré delante de ti el ángel y echaré fuera al cananeo y al amorreo, al eteo, al fereceo, al heveo y al jebuseo, a la tierra que fluye leche y miel. Pero mire lo que les dice Dios, pero yo no subiré en medio de ti, porque eres pueblo de dura cerviz, no sea que te consuma en el camino. La noticia más terrible que recibió el pueblo de Israel y Moisés es, ¿sabes qué, Moisés? Ya no más. Mi presencia ya no va a ir contigo. La peor noticia y la peor tragedia en una iglesia, cuando Dios ya no está presente en esa iglesia. La iglesia de la Odisea, Jesús le dice, yo estoy a la puerta y llamo. Jesús estaba fuera de esa iglesia. Ya no estaba su presencia en ese lugar. La peor tragedia en la vida de una familia es cuando Dios ya no está presente en ese hogar. Y la peor tragedia en la vida de un creyente en lo particular, cuando Dios ya no está contigo. Eso causó que Moisés, hermanos,
realmente se desanimara. Y cómo no hacerlo. Que Dios ya no esté contigo. Que Dios ya no tenga su presencia en esta iglesia. Que Dios ya no esté manifestando su poder a través de esa iglesia. A través de esa familia, de ese creyente. Y en ese contexto es que leímos el pasaje de Éxodo 33:12, cuando Moisés ora a Dios y le dice: tú me dices, saca a este pueblo, y tú no me has declarado a quién enviarás conmigo. Sin embargo, tú dices: yo te he conocido por tu nombre, y has hallado también gracia en mis ojos. Ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino para que te conozca y halle gracia en tus ojos. Mira que esta gente es pueblo tuyo. Y él dijo: mi presencia irá contigo y te daré descanso. Y Moisés respondió: si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Moisés quería asegurar, hermano, que la presencia de Dios estaba con él. Moisés quería asegurar que la presencia de Dios estaba ahí. Y esa fue la oración que hizo Moisés. Oremos, hermanos. Señor, necesitamos esta mañana saber que tu presencia está con nosotros. Qué tragedia, Señor, cuando el creyente ni cuenta se ha dado, como Sansón, que Jehová se había apartado de él. Y a veces seguimos en una inercia de movimiento espiritual, Señor, haciendo nuestras actividades, teniendo nuestra apariencia, pero tú no estás con nosotros. Ayúdanos a identificar, ayúdanos a conocer y experimentar tu presencia en cada uno de nosotros, Señor. Háblanos en esta mañana. Esta reunión es tan preciosa, esta gente está tan dispuesta, pero Señor, yo no tengo nada que ofrecerles. Tú sabes que no soy ni capaz, ni digno, ni remotamente, Señor, suficiente para estar en este lugar. Pero no dependemos del talento ni la habilidad de una persona. Dependemos del bendito Espíritu Santo. Lo único que yo me enfocaré en hacer será leer tu palabra, Señor. Y sé tú quien hable a los corazones. Si quieres, puedes humillarme y avergonzarme y dejarme en ridículo en esta mañana. No pasa nada. No soy nada. Soy tu siervo. Pero si quieres, puedes usarme. Y que recibas tú la gloria y la honra en todo lo que sucede en esta mañana, Señor. Que no sea un mensaje más. Que así como esta verdad ha impactado mi vida, Señor, pueda también impactar la vida de algunos hermanos en esta mañana. Te lo pido en nombre de Cristo. Amén. Moisés se asegura que la presencia de Dios está con él. Y le dice a Dios: te ruego que me muestres tu camino para que te conozca. Moisés entendió que él necesitaba crecer en su relación con Dios. Que él necesitaba ir a una experiencia más allá con Dios. Ya no podía Moisés depender de que Dios estuviera con el pueblo en lo colectivo. Ya no podía esconderse atrás de una nación que estaba siendo guiada por Dios. Ahora necesitaba un encuentro personal con Dios. Moisés dice: yo quiero conocerte personalmente. Señor, el asistir a una iglesia, el estar en una congregación bendecida por Dios es algo precioso, es algo hermoso. Pero Señor, no solamente quiero estar donde está tu bendición, yo quiero que tu presencia esté conmigo en lo particular, en lo individual. Y hermano, qué bueno que usted venga y se congregue y se siente en un lugar donde qué bonito espíritu, donde qué bonitos cantos, donde qué bonita predicación, qué bonito mensaje. Pero nada más importante, hermano, que mi relación personal con Dios. Moisés dice: yo te ruego que me muestres tu camino para que te conozca, Señor. Yo quiero conocerte personalmente, individualmente. Y Dios le dice: ¿sabes qué, Moisés? Eso me agrada. Eso me agrada que lo pidas. ¿Sabes qué, Moisés? Yo había dicho que no voy a ir contigo, pero no voy a ir con el pueblo, voy a ir contigo.
Y qué bendición cuando alguien experimenta la presencia de Dios en su vida. Es algo inigualable, es algo, hermanos, incomparable. Saber que Dios está contigo, que cuando le hablas Él te escucha, que cuando lees su palabra Él habla a tu corazón, hermano. Qué preciosa experiencia. Sí, el ateo dice, es que yo no creo que Dios exista. Demuéstramelo, compruébamelo. Es que si no lo experimentas, si tú no lo conoces, si tú no lo recibes, si no crees en Él, hermano, jamás vas a probar la maravilla de una relación con Dios. Dios está en la mente de muchas personas, aún está en el corazón de muchas personas, pero la presencia de Dios se manifiesta en aquellos que quieren buscarle. Moisés quiso conocer a Dios, pero aún quiso ir más allá. Me gusta, hermanos, que Moisés le dice, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de este lugar. Pero más allá que eso, más allá que asegurar la presencia de Dios con él y con su pueblo, Moisés quiso ir más allá, a un nivel todavía superior, hermano. En versículo 18 del capítulo 33, Moisés le dice a Dios, ya, Señor, está bien, quiero conocerte, está bien tener tu presencia, pero quiero más de ti, Señor. Te ruego que me muestres tu gloria. Wow, qué osadía la de Moisés, pidiéndole a Dios una manifestación clara, evidente de la presencia, del peso de Dios en su vida. Él había visto la presencia de Dios allá en el Mar Rojo. Él había visto la gloria de Dios ahí, hermanos, cruzando el Mar Rojo. La había visto en el monte Sinaí. La había visto, hermanos, ahí en la dedicación del tabernáculo de reunión. Pero Moisés dijo, sí, Señor, qué bueno que estés con el pueblo, pero yo quiero experimentar personalmente la gloria de Dios en mi vida. Quiero que me muestres tu gloria. Oh, hermano, qué hermoso vemos cómo Dios le respondió a Moisés. Ahí en versículo 19 le respondió, wow, mire, Dios se podía haber enojado con Moisés. Moisés, oye, por nada estás contento. ¿Quieres más? Hermano, la única área en que Dios se agrada que nunca estemos satisfechos es en nuestro crecimiento espiritual y en nuestro anhelo de Él y de su presencia. Dios podía decirle a Moisés, ya, Moisés, cálmate, tranquilo, no te emociones. Pero Dios parece agradarse cuando alguien busca conocer la gloria de Dios. Y Dios le dice a Moisés, Moisés, ahí en versículo 19, tiene que poner atención para entender el mensaje. Le respondió, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti. Tendré misericordia del que tendré misericordia y seré clemente para con el que seré clemente. Dijo más, no podrás ver mi rostro porque no me verá hombre y vivirá. En otras palabras, Dios le dijo a Moisés, Moisés, te lo voy a dar. ¿Quieres ver mi gloria, Moisés? Yo te voy a mostrar mi gloria. Pero tienes que saber, Moisés, que ya no vas a ser el mismo después de ello. Y gloria a Dios, hermanos, Dios se goza en manifestarse en la vida de aquellos creyentes que quieren conocerle y que quieren ver su gloria. Dios está dispuesto a hacerlo. Todos los días Dios quiere manifestar su gloria a nosotros. La Biblia dice que los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos, hermano. Oh, aquel que quiere conocer a Dios, aquel que quiere acercarse a Dios, puede conocerlo, puede experimentarlo, puede sentirlo en su vida, puede saber que la presencia de Dios está con él. Necesitamos, hermanos, conocer la gloria de Dios. Mire versículo 21. Dijo aún Jehová, he aquí un lugar junto a mí. ¿Estamos ahí, hermanos? Tú estarás sobre la peña. Y cuando pase ¿qué? Mi gloria, yo te pondré en una hendidura de la peña y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. Después apartaré mi mano y verás mis espaldas, mas no se verá mi rostro. En base a este pasaje fue escrito aquel famoso himno, Roca de la eternidad. Fuiste abierta tú por mí, sé mi escondedero fiel. Solo encuentro paz en ti, rico limpio manantial en el cual lavado fui. ¿Quién lo ha escuchado?
Roca de la eternidad. Se los cantaría, pero saldrían corriendo ustedes esta mañana. Roca de la eternidad. Dios dijo, ahí hay una roca, Moisés, yo voy a abrir esa roca, voy a abrir una hendidura, te voy a poner ahí, voy a poner mi mano, pero yo quiero que veas mi gloria, Moisés. Qué tremenda experiencia pasó Moisés al ver la gloria de Dios. Vaya al capítulo 34 y versículo 29. Cuando sucede eso, hermanos, y así como lo narra la Biblia, no tenemos tiempo para verlo, pero eso sucedió. Dios manifestó su gloria a Moisés y en versículo 29 del capítulo 34 dice, aconteció que descendiendo Moisés del monte Sinaí con las tablas del testimonio en su mano, al descender del monte no sabía Moisés que la piel de su rostro, que dice, hermanos, resplandecía después que hubo, que hermanos, hablado con Dios. Y Aarón y todos los hijos de Israel miraron a Moisés y la piel de su rostro era resplandeciente y tuvieron miedo a acercarse a él. Entonces Moisés los llamó y Aarón y todos los príncipes de la congregación volvieron a él y Moisés les habló. Después se acercaron todos los hijos de Israel, a los cuales mandó todo lo que Jehová le había dicho en el monte Sinaí. Y cuando acabó Moisés de hablar con ellos, puso, que hermanos, un velo sobre su rostro. Cuando venía Moisés delante de Jehová para hablar con él, se quitaba el velo hasta que salía, y saliendo decía a los hijos de Israel lo que le era mandado. Y al mirar los hijos de Israel el rostro de Moisés, veían que la piel de su rostro era, que hermanos, resplandeciente, y volvía Moisés a poner el velo sobre su rostro hasta que entraba a hablar con Dios. Oh, hermano, Moisés no volvió a ser el mismo después que él miró y presenció la gloria de Dios. Él no se dio cuenta. No hubo nada emocional en él. No hubo nada, hermanos, que él pudiera producir o fingir. Hubo un cambio. Hubo una transformación en Moisés, que cuando Moisés regresó de hablar con Dios, Moisés ya no era el mismo. Dice la Biblia que la gloria de Dios lo había transformado. Ahora su rostro resplandecía y la gente podía ver en él el reflejo de la gloria de Dios y tenían miedo. Oh, ese es un hombre de Dios, ese estuvo con Dios, caminó con Dios, habló con Dios. Moisés era un hombre de carne y hueso. Era un hombre común y corriente como usted y como yo. Pero la gloria de Dios transformó la vida de Moisés, y cada vez que él tenía ese encuentro con Dios, por eso cuando Aarón y María hablaron de Moisés, Dios se les apareció y les dice, hey, cuando yo hablare a un profeta, cuando yo hablare a cualquier persona, le hablaré por sueños, le hablaré por visión, pero no así con mi siervo Moisés. Hablaré con él cara a cara, como habla cualquiera con su compañero. Oh, usted no sabe de quién está hablando. Ustedes no saben en lo que se están metiendo. Moisés es mi siervo. Moisés, hermanos, es fiel en toda mi casa. Pero era el mismo Moisés, solamente que había experimentado la gloria de Dios. Ahora, Moisés hizo algo que en apariencia parece algo muy impactante. Cuando él veía que su rostro resplandecía, o él se daba cuenta, dice la Biblia que él ponía, ¿qué? Un velo sobre su cara. Tenemos un velo, ¿verdad? Ahí. Okay. No conseguimos un velo, pero conseguimos una playera. Espero que la hayan lavado, ¿ok? Moisés, hermano, ponía un velo sobre su rostro. La Biblia dice que él cuando iba a la presencia de Dios se quitaba el velo. Y como su rostro resplandecía, él ponía el velo para ir delante del pueblo, hermanos. Me lo voy a quitar, no me vaya a rodar aquí en las escaleras. Pero él ponía el velo, hermanos, cuando él se presentaba al pueblo. Y todos podríamos pensar, qué humilde Moisés, ¿verdad? No quería apantallar, no quería que la gente viera el brillo de su rostro. Pero el apóstol Pablo nos escribe en 2 Corintios capítulo 3 y nos revela los verdaderos motivos de Moisés para usar el velo. Vaya a 2 Corintios 3 y versículo 18. Parece interesante, hermano, lo que Dios nos dice a través del Espíritu Santo. Ahí en 2 Corintios capítulo 3, versículo 13, nos dice, no como Moisés. 3:13, 2 Corintios. Si lo tiene, puede decir amén.
No como Moisés, que ponía un velo ¿sobre qué? Para que los hijos de Israel que no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser ¿qué? Abolido. Note esto, hermano. Moisés no ponía el velo porque era humilde y no quería que la gente viera el brillo de su rostro. Ponía el velo porque no quería que la gente viera cuando el brillo se le apagaba. Está aquí, hermano. Moisés se daba cuenta que esa comunión con Dios, ese reflejo de la gloria de Dios lo hacía a él brillar. Y la gloria de Dios se reflejaba en él. Pero después de un día o 2 días, ese brillo se empezaba a apagar. Y él necesitaba ir otra vez a la presencia de Dios para volver a reflejar la gloria de Dios en él. Pero se le hizo un poco cansado y dijo Moisés, mejor voy a usar un velo. Así la gente no se da cuenta cuando no ore en la mañana. Y ven el velo y van a pensar, su rostro va a estar brillando. Y muchos cristianos aprendemos a vivir así, con un velo de apariencias. Y venimos a la iglesia, hermanos, con un velo. Y venimos a la iglesia mostrando o encubriendo lo que realmente somos. Y sabemos fingir, sabemos aparentar. Hasta ensayamos los saludos. Buenos días, hermanos, Señor le bendiga. Dios. Y hasta agachamos la carita humilde. Y sabemos gritar amén. Y sabemos cantar bien fuerte. Y sabemos saludar. Y sabemos, hermano. Pero todo lo que tenemos en las iglesias hoy en día son cristianos con un velo puesto sobre sus vidas, fingiendo lo que no son, aparentando y tapando que el brillo de la gloria de Dios en su vida no está presente, que el brillo de Dios no está reflejándose en nosotros. Pero qué fácil y cómodo es tener un velo sobre nosotros. Y vamos con ese velo a la iglesia. Y hay pastores con velos sobre su rostro, parándose en los púlpitos a predicar con una vana elocuencia, con mensajes, hermanos, bien elaborados, bien entrenados, bien diseñados, pero la gloria de Dios no se refleja en la vida de esos predicadores, porque hemos aparentado y hemos tenido bonitos velos que a la gente le gusta ver, pero es pura apariencia, puro show, puro espectáculo, hermanos, y la gloria de Dios no se refleja en nosotros. El asunto es que hemos aprendido a vivir con un velo. Y qué fácil es agarrar el velo el domingo en la mañana y ponérnoslo. Vamos a la iglesia, vamos a cantar, vamos a misa el domingo en la mañana, 3 Padres Nuestros, 2 Aves Marías, golpes de pecho. Venía en el avión, hermanos, y venía un grupo de personas. Mi vuelo hizo escala en Guadalajara. Y venía gente que evidentemente venían de San Juan de los Lagos o no sé. Y venían rezando y rezando y rezando. Atrás. Y yo sentía, Señor, si tan solo hubiera una oportunidad. El vuelo venía ayer. Quisiera hablarles de Cristo. Quisiera que ellos conozcan a Dios. Pero los cristianos somos iguales. Pura apariencia, pura religiosidad, puro velo. El asunto, hermanos, que hay lugares donde no podemos usar velo. Cuando vamos con Dios, ese velo no sirve de nada. Moisés, quítate ese velo. Yo ya sé lo que hay atrás. Yo te conozco. Sé tus errores, sé tus defectos. Y delante de Dios ese velo se cae. Y tenemos que ir con Él y presentarnos tal y como somos. A Dios no lo podemos engañar con velos. Pero cuando llegas a tu casa, hermano, Moisés llegaba a su casa con su velo. Mujer, he venido como varón de Dios. Cálmate, Moisés, quítate eso. Aquí en la casa te me quitas ese velo. Yo ya te conozco, Moisés. Yo ya sé quién eres. Ponte a sacar la basura, ándale, Moisés. Mire, hermano, a nuestra esposa los velos no funcionan porque ella vive con nosotros y ella sabe lo que somos. Tu esposo sabe lo que eres, hermana. Te ve en la iglesia. Sí, pastor, yo me someto a su autoridad. ¿Verdad, hermana? Y vemos, hermanos, que el velo no funciona en casa. Porque en casa nos ven, nuestros hijos nos ven. Nuestros hijos saben. Cuando usted viene a la iglesia, pastor, le amamos y oramos por usted. Y el niño, pues, ¿qué nos estabas diciendo? Que era esto y que era lo otro. Y que se aburría la predicación. Y que ¿sabe qué es la razón que muchos jóvenes dejan
los caminos de Dios cuando crecen y ya no los podemos obligar a venir a la iglesia? Eso, hermano. Que todo lo que ellos conocieron de cristianismo fue un puro velo. Un velo de apariencias. Un velo que parecía guardar mucha santidad, pero no era más que apariencia. Y Pablo nos dice sobre ese velo, ahí en 2 Corintios 3:18, nos dice: no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro, para que los hijos de Israel fijaran la vista en aquello de que había sido de ser abolido. Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y hasta el día de hoy, cuando se lee Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo, que dice, hermanos, se quitará. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay ¿qué? Libertad. Mire versículo 18, lea conmigo. Por tanto, nosotros todos, mirando, ¿qué dice? A cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos, ¿qué, hermanos? Transformados de gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Pablo está diciendo, hermanos, aquella experiencia de Moisés fue única, fue inigualable, pero Moisés trató de manejarla. Pero nosotros podemos experimentar lo mismo a través del Espíritu Santo. Podemos ver la gloria de Dios a cara descubierta, sin velos, sin apariencias, sin fingimientos. Y cuando aprendemos a ver la gloria de Dios, escuche esto, mire, esto es tremendo. Somos transformados de gloria en gloria. Wow. Eso agarró mi corazón. Estaba viajando en un vuelo, hice una escala y estaba leyendo esto, hermanos. Mi corazón, wow, se quebrantó. Empecé a llorar como un niño ahí en el aeropuerto, toda la gente viéndome. Y entendí una gran verdad que Dios habló a mi corazón. Es fácil traer un velo, pero es mejor cuando nosotros miramos la gloria de Dios y somos transformados de gloria en gloria. ¿Sabe usted que en las noches podemos mirar luz del sol? En la noche, sí. Cuando se oscurece, la posición de la Tierra hace que no veamos directamente la luz del sol. Pero hay un satélite natural que Dios puso, la luna, y funciona como un espejo. La luna recibe por su posición la luz del sol y la refleja. De tal manera que las noches no son tan oscuras. Y esas noches, cuando hay luna llena, casi pareciera mirarse con claridad. Eso es lo que Dios quiere hacer en nosotros. En este mundo de oscuridad y tinieblas, de perversidad, de violencia, inseguridad, Dios quiere dar luz a este mundo. Dios quiere mostrar su gloria, pero necesita cristianos que experimenten la gloria de Dios en su vida. Pocos, pero hemos tenido historias de personas que presenciaron la gloria de Dios y eso cambió sus vidas. Tenemos el ejemplo, hermanos, si usted recuerda, de Elías. Cuando estaba en desánimo, Dios se manifestó a él y eso cambió su vida. Isaías estaba ahí, hermanos, en el año que murió el rey Usa, dice la Biblia, el rey Usías vio la gloria de Dios. Y eso lo llevó a Isaías a escuchar la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Entonces respondí: heme aquí, envíame a mí. Porque cuando Isaías vio la gloria de Dios, no pudo más que responder a ella y someterse a ella. Y, hermano, escuchar el llamado de Dios. Esa es la razón que muchos creyentes no quieren ir al campo misionero. Porque no hemos presenciado ni sido transformados por la gloria de Dios en nuestra vida.
Ezequiel miró la gloria de Dios. Daniel miró la gloria de Dios. Los discípulos vieron. Juan miró la gloria de Dios. Cuando Juan escribió, dice la Biblia que Dios les prohibió que escribieran ni hablaran de ello hasta que él ascendiera al cielo. Y cuando Juan escribe su primer escrito, el Evangelio según San Juan, empezando el Evangelio, dice: en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y unos versículos adelante dice: aquel verbo se hizo carne, pero dice: ya no aguanto decirles, vimos su gloria. Vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan se refiere al evento de la transfiguración, en que Juan, Pedro y ¿quién más? Jacob, su hermano, pudieron ver la gloria de Dios. Eso los cambió, eso los transformó. ¿Por qué sería Juan el único que no huyó cuando todos abandonaron al Señor Jesús? Su cristianismo fue diferente. Leemos sobre grandes siervos de Dios, no solo en la Biblia, pero cuando leemos biografías de grandes cristianos, Jonathan Edwards describió un tiempo de oración en el bosque, arrodillado durante una hora que parecía pasar en solo unos momentos, debido al poderoso sentido de la gloria y la presencia de Dios en su vida. Oh, Jonathan Edwards predicó aquel mensaje: pecadores en manos de un Dios airado. Hermano, dice la historia que él lo leyó el mensaje con la hoja casi pegada porque no veía bien, sin elocuencia, sin gritos, sin maroma, sin teatro, y la gente agarraba sus manos a las sillas porque no querían irse al infierno. Hermanos, Jonathan Edwards experimentó el poder de Dios porque pudo estar en la presencia de la gloria de Dios. David Brainerd, un gran misionero de la era colonial a los nativos americanos, se arrodilló en la nieve y oró durante horas, literalmente sudando en su cuerpo a pesar de que hacía mucho frío en el aire. Y el sudor fue una reacción física por la intensidad de la experiencia emocional, espiritual que él tuvo con Dios. D.L. Moody cuenta en sus biografías que él le pedía a Dios algo como ello, una evidente y clara manifestación de la presencia de Dios en su vida. Y dice D.L. Moody que Dios se la dio y tuvo que pedirle a Dios que retirara su mano porque sentía que lo estaba matando. Tan eficiente, tan poderoso es la presencia de Dios sobre el creyente que lo busca, que eso nos cambia, nos transforma, nos hace, hermanos, ser otros. Cuando en la Biblia encontramos el concepto de dar gloria al nombre de Dios, la referencia es clara. Somos transformados de gloria en gloria. De manera que cuando la gente nos ve a nosotros como la gente veía a Moisés, pueden percibir que hay algo diferente en ti. Dice la Biblia en Isaías: todos los llamados de mi nombre para gloria mía, los he creado, los formé y los hice. Vea en Gálatas capítulo 1, versículo 23, con eso en mente, Gálatas 1:23, Pablo está dando testimonio a la iglesia de Galacia, y Pablo puede decirles a los hermanos en Gálatas capítulo 1, versículo 23, Gálatas capítulo 1. Note lo que le dice a la iglesia: solamente oían decir, aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora ¿qué dice, hermano? Predica la fe que en otro tiempo ¿qué? Asolaba. Y mire versículo 24, y glorificaban a Dios. ¿Qué dice, hermano? En mí. Pablo está diciendo, mire, y Pablo fue uno de ellos que presenciaron la gloria de Dios. Pablo iba camino a Damasco, hermanos, y Pablo iba para matar creyentes ahí en Damasco, pero yendo camino a Damasco pudo ver una luz, pudo ver algo, hermano, que él vio al Señor Jesús, tuvo un encuentro con el Señor Jesús, y le dice Jesús: Saulo, ¿por qué me persigues? Saulo le dice: ¿quién eres, Señor? Jesús le dice: yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Y vemos, hermano, que Pablo solamente la única reacción es caer de rodillas y decir: Señor, ¿qué quieres que yo haga? En ese momento murió Saulo y empezó a vivir Pablo.
Ahora Dios no le dijo a Saulo, pues Saulo, déjame que te diga que vas a predicar el evangelio, te van a meter a las cárceles, vas a pasar más tiempo en prisiones que en iglesias, te van a apedrear y te van a matar, yo te voy a resucitar, y Pablo te van a azotar con varas y te van a azotar con azotes, y te vas a estar en naufragio varios días en alta mar, te va a morder una serpiente venenosa, y Pablo también te van a mochar la cabeza. Pues Pablo diría, no, gracias, ¿verdad? Paso. Dios le dijo a Pablo, Pablo, entra a Damasco y se te dirá lo que debes de hacer. Mira, hermano, tú no sabes los planes que Dios tiene a tu vida, pero tú sabes qué es lo que Dios quiere que hagas ahora. Entra a Damasco. Pues entró a Damasco. Y Dios mandó a Ananías y le dice, hermano Saulo, el Señor me ha mandado que recobres la vista y darte el siguiente paso, bautízate. Y Saulo se bautiza. A propósito, no pasaron 6 meses ni un año de discipulados. Fue la primera vez que él tuvo a un pastor que lo bautizara y fue bautizado. Y paso a paso Dios fue siguiendo y guiando a Pablo a lo que era su voluntad. Usted no se preocupe ahorita a dónde Dios quiere que usted vaya a predicar o qué quiere Dios con su vida. Usted preocúpese por dar el siguiente paso. ¿Qué es lo que sigue en tu vida cristiana? Y cuando empiezas a avanzar, Dios va reflejando su gloria en ti. Y Pablo, hermanos, llegaba a predicar. Oye, ¿no es ese Saulo de Tarso? ¿No era el que perseguía a los creyentes? ¿No era el que consentía la muerte de Esteban? ¿No era el que andaba, el que hacía? Y dice Pablo, solamente oían decir, el que en otro tiempo asolaba a la iglesia, ahora predica la fe que en otro tiempo. ¡Wow! Qué bendita y maravillosa manifestación de la gloria de Dios. Cuando la gente te ve, ¿no era el borracho que andaba siempre tirado ahí en las calles? ¿No era el que contaba los chistes más sucios? Y ahora míralo leyendo su Biblia. Ahora míralo, un hermanito ya no dice malas palabras. Mira, ya no se roba las cosas que sobraban ahí en el trabajo. Mira, esa hermanita no era la más chismosa de la cuadra. Y cuando ven cambios pasar en nosotros, ellos glorifican a Dios en nosotros. ¿Qué le pasó? ¿Qué lo cambió? ¿Le lavaron el cerebro? Ojalá. ¿Qué le hicieron? Fue Dios. Y Dios se refleja en la vida de una persona cuando cambia su manera de vivir. A veces gente dice, es que yo no voy a la iglesia porque ahí te prohíben tomar y te prohíben fumar y te prohíben ir a fiestas y te prohíben esto y te prohíben lo otro. No, yo mejor no. Y lo cierto es que no es así. Ninguna iglesia, ninguna religión y ningún pastor tiene el poder para decirnos lo que debemos de hacer o lo que no debemos de hacer. En esta iglesia, hermanos, no se prohíbe tomar, no se prohíbe fumar, no se prohíbe ir a fiestas. Y no se emocione, hermano, porque no es la iglesia, es Dios. Y cada uno de nosotros podríamos vivir una doble vida, con un velo puesto. Pero cuando experimentamos la presencia de Dios en nuestra vida, hay cambios reales, sustanciales. En Mateo capítulo 5, versículo 14, Jesús dijo, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo del almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Pablo dice, si algo necesitamos en esta mañana, hermanos, no es más dinero, no es más recursos, no es otro trabajo, no es otra iglesia, no es otro pastor. Necesitamos que cristianos se encuentren con la gloria de Dios en su vida y que sean transformados de gloria en gloria, para que al salir de estas paredes, al salir de esta iglesia, Dios pueda ser glorificado en nosotros. Y cuando nos vean vivir y nos vean tratar a nuestra esposa y nos vean, hermanos, haciendo cosas que a Dios le agraden, glorifiquen a nuestro Padre que está en los cielos. Ellos puedan ver a Dios reflejado en nuestra vida. Ya quites el velo, hermano.
Déjese de apariencias. La gente sabe cuando estamos fingiendo. Están hartos de ese cristianismo. Están hartos en el mundo de esa hipocresía. ¿Sabe que allá en México dicen: yo no voy a la iglesia porque la iglesia está llena de puros qué? Aquí también. Yo pensé que nomás en México estaban los hipócritas. Es que se vinieron para acá, ¿verdad? Pero ¿sabe una cosa, hermanos? Tienen razón. Porque a mí me molesta ese cristianismo fingido de... No, hermanos, quitemos los velos y dejemos que Dios se manifieste a nosotros y podamos realmente glorificarle en este mundo. Mire, 1 Corintios 6:20. 1 Corintios capítulo 6. 1 Corintios capítulo 6. No se trata de ser religiosos. No se trata, mis hermanos, de ser bautistas fundamentales, independientes, rajatablas, come mocos, escupetuercas y todo aquello que dicen. No se trata de eso. Dejémonos de esas arrogancias. Estoy harto de los cristianos y pastores que se sienten el regalo de Dios al mundo y que solo yo ando en santidad. Quítate ese velo, mi hermano. 1 Corintios 6. Ha hecho mucho daño eso. Dice versículo 18: oíd de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre comete está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. ¿Qué dice, hermanos? Glorificad pues a Dios. ¿En qué, hermanos? En vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Qué hermoso cuando en la calle gente nos puede ver, y muchas veces me ha pasado en muchos lugares con mi familia, y gente dice: oiga, ¿ustedes son cristianos? Gloria a Dios. Algo notaron en nosotros. Y no fue nuestra santidad, no fue nuestro corazón. Ellos pudieron ver a Dios glorificado en nuestro cuerpo, por cómo vestimos, que no es todo ni lo más importante, pero es parte del proceso. Cómo hablamos, cómo tratas a tu esposa, cómo responden tus hijos. El cristiano debe tener como propósito principal en su vida glorificar a Dios. Pero no podemos reflejar algo que no estamos recibiendo. Y ahí está el problema. Hay creyentes que glorifican más a este mundo que lo que glorifican a Dios. Se ve en tu actitud, mi hermano, en la iglesia, qué es lo que estás glorificando, proyectando, porque ya ni lo usas. Tantas horas viendo el internet, redes sociales, partidos y esto y aquello y noticias. Pero estás 20, 30 minutos en la iglesia y ya estás desesperado, que no quieres seguir escuchando predicación. Se refleja aquello que estás teniendo tú y que te está transformando y que te está haciendo o proyectando lo que realmente eres. Mire, 1 Corintios 10:31. Quisiera tener tiempo para predicar en cada versículo, pero ya se me está acabando el tiempo. 1 Corintios 10:31. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, cualquier cosa, si cortas cabellos, si cortas jardines, si haces yardas, si haces cualquier cosa, si pintas, si edificas, si lavas alfombras, si cualquier cosa, hacedlo todo, ¿qué dice, hermanos? Para la gloria de Dios.
No seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios, como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos para que sean salvos. Hermano, la meta de cada creyente debe ser buscar la gloria de Dios, para que esa gloria de Dios nos transforme de gloria en gloria. Y cuando salgamos, Dios sea glorificado en nosotros, en nuestra manera de hablar, en nuestra manera de comportarnos, en nuestra manera de vivir y de hacer todo para la gloria de Dios, hermano. No es un mensaje tan profundo, no es un mensaje tan complicado de entender, simplemente es vivir expuestos a la gloria de Dios en nuestra vida, hermano. Mire Juan capítulo 15. Juan capítulo 15, versículo 8. San Juan 15, 8. Estoy terminando, poco a poco, váyase poniendo los zapatos. Ya vamos aterrizando. Dice ayer el avión, tripulación, listos para el aterrizaje. Tripulación, 10,000 pies. Y así van diciendo hasta que ya llega al aeropuerto. ¿Ok, hermano? Así es que váyase acomodando, ya vamos terminando. Juan 15:8 dice la palabra de Dios: en esto es glorificado mi Padre. ¿Que llevéis qué, hermanos? ¿Que llevéis qué, hermanos? Y seáis así mis discípulos. El propósito de Dios para cada creyente, hermanos, es que nosotros podamos ser transformados por la gloria de Dios para glorificar a Dios en nuestra vida, pero hay un propósito: que llevemos fruto. Versículo 16 dice la Biblia: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto. Amén, hermanos. Y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Nos quedamos con esa última parte, ¿verdad? Señor, todo lo que pida tú me lo vas a dar. Ahí dice, mijo, no sea tramposo. Hay otro versículo antes. Cuando llevas fruto, pídeme lo que quieras. Si no llevas fruto, no pidas nada. ¿Me estás siguiendo, hermano? Pero ese es el propósito de cada creyente. Si cada uno de nosotros que estamos aquí en esta mañana pudiéramos por una vez experimentar, y no estoy hablando de emociones, no estoy hablando de manifestaciones sobrenaturales o epifanías, simplemente a través del Espíritu Santo que mora en nosotros, tener un encuentro real, cercano con Dios. La presencia de Dios nos va a transformar a nosotros. Cuando hablamos con Él, cuando leemos nuestra Biblia, somos transformados de gloria en gloria. Y otros van a ver a Dios en nosotros. Y cuando usted vaya y le diga: vecino, compañero, le invito a la iglesia, esa gente va a venir a escuchar de ese Dios a quien usted sirve. Qué gozo ver tantos visitantes esta mañana. ¿Alguien los invitó? ¿No vinieron solos? Alguien los invitó. Y aceptaron la invitación porque algo bueno vieron en el que los invitó. ¿Me está siguiendo, hermano? Porque si fueran hipócritas, ¿yo qué voy a ir a hacer ahí contigo? Pero gloria a Dios que hay creyentes que están buscando llevar fruto para Dios. Mire ahí en Segunda Tesalonicenses capítulo 1. Segunda Tesalonicenses 1, versículo 11. Por lo cual, Segunda a Tesalonicenses 1, 11. Por lo cual asimismo oramos siempre por vosotros, dice Pablo, para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea, ¿qué, hermanos? Glorificado en vosotros, y vosotros, ¿qué? En Él, por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. De eso se trata la vida cristiana. No de decir cuán buenos somos, no de decir, hermano, qué santitos que nosotros somos. Se trata de glorificar a Dios en nosotros. Que este mundo lleno de tinieblas, que este mundo harto del pecado, harto de la violencia, de la hipocresía y de las sectas que
engañan puedan ver en medio de la oscuridad creyentes, hermanos, que han sido transformados por la gloria de Dios y puedan poder ver a Dios en nosotros. Termino aquí. Vamos a Primera de Pedro, capítulo 4. Primera de Pedro, capítulo 4, y perdón que vaya tan rápido, pero tengo 2 minutos y medio. Y termino. 4:12. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos, por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación, ¿de qué, hermanos? Os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, ¿sois qué? Bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Oh, aún en nuestros sufrimientos y en nuestras pruebas, Dios puede ser glorificado. Cuando te diagnostican esa enfermedad de cáncer incurable y te dan una etapa terminal y una expectativa de vida muy, muy corta, ¿cómo reaccionas? ¿Cómo la gente ve que reaccionas cuando pierdes tu trabajo? Cuando te va mal. Cuando perdiste a un ser querido. Cuando se murió tu esposo, tu esposa, tu padre, tu madre, tu hijo. Momentos de dolor reflejan lo que realmente somos. Y gente puede ir con Dios y quejarse y blasfemar, como lo hace el incrédulo. Pero como el creyente va como Job, Jehová dio, Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. La gente ve a Dios presente ahí en tu vida por la gracia que te ha dado. Y aunque gente siente lástima por ti, tú dices, no debes sentir lástima por mí. Porque Dios se muestra a través de la consolación, de la fortaleza, del ánimo, de la fe. Y Dios es glorificado. No enseñamos, mis hermanos, que ser cristiano quiere decir que todo va a salir bien. Va a haber pruebas, va a haber sufrimientos, va a haber necesidades. Pero esas son oportunidades para decirle a Dios, sé glorificado en mí, Señor. ¿Se acuerdan que hubo un ciego ahí en Juan 9 que le dijeron, Señor, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres para que haya nacido ciego? No es que haya nacido, no es que haya pecado él o sus padres, sino para que las obras de Dios sean manifestadas en él. A veces Dios usa esa prueba que tú estás pasando. Y somos nosotros tan egoístas y tan soberbios de decir, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? Cuando nuestro verdadero propósito es glorificar a Dios. Señor, gracias por tenerme por digno de pasar esto. Solo una cosa te pido, sé glorificado en mí. Que otros vean la fe, la confianza que yo tengo en ti y puedan verte a ti en medio de esta prueba, de esta dificultad, de esta necesidad. Yo no sé lo que estás pasando, hermano. Yo iba a venir en noviembre y el pastor cambió la fecha. Y Dios me trajo hoy, en este día, a traerte este mensaje. Yo sabía que iba a predicar este mensaje. Ha sido una verdad que a mí me ha transformado. Ha cambiado mi perspectiva de la vida cristiana. Dios te está hablando. La pregunta es, ¿vas a escuchar? Vamos a orar. Señor, gracias te damos por esta oportunidad de escuchar tu bendita palabra. Dejamos el tiempo en tus manos y la decisión de cada persona, Señor, obedecer tu palabra.